Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio del podcast Mujer Completa. Hoy estamos en el episodio número 4. Hoy vamos a hablar de la recuperación. Mi nombre es Patricia Paisal y estoy aquí con Dete. Hola Patri, hola a todos nuevamente a este episodio número 4 que como bien dice mi amiga Patri, le nombramos la recuperación. Para los que nos escuchan por primera vez o no se han escuchado los episodios anteriores, les invitamos a pasar por nuestro canal en Spotify o en YouTube y revisar los primeros 3 episodios. Para los que nos escuchan por primera vez, Patricia y yo atravesamos por un diagnóstico positivo de cáncer de cérvix y la solución para recuperar nuestra salud era sí o sí, indudablemente, realizarnos una histerectomía radical. Entonces, nuestros primeros episodios hablan de cómo llegó ese diagnóstico a nuestra vida, qué es lo que pasó, cómo tomamos la decisión de realizarnos la histerectomía. Y pues hoy hablaremos en concreto de cómo fue esa recuperación para las personas que lo necesiten, para todas aquellas mujeres que estén atravesando por la misma situación. Y bien, pues vamos a empezar y vamos al lío. ¿Quieres contarnos cómo fue tu recuperación? ¿Cuánto tiempo tardó? Sí, mi recuperación tardó aproximadamente entre 5 o 6 semanas. Les recordamos que, pues como platicamos en el episodio anterior, la histerectomía, tanto Patri para mí, que ya Patri nos va a contar su historia, hubo una complicación en esta cirugía y nos cortaron el uréter, que es el conducto que va de la vejiga al riñón. Esto por diversas situaciones un poco más técnicas en las cuales no queremos, yo creo que abundar mucho, porque ahí le correspondería a algún médico explicarlo de una forma más específica. Pero bueno, dejar claro que en mi parte no hubo ningún enojo con el médico o que fuera una negligencia, simplemente es una complicación de una cirugía de tanta magnitud y de tanto riesgo como pues por la que atravesamos. Sí, de hecho es una complicación bastante habitual. Sí, bastante común. Cuando Patri y yo nos conocimos, para mí fue como, o sea, a ella también le pasó lo mismo, ¿no? Lo mismo que a mí y el mismo uretero o uréter. Entonces, pues ahí confirmé que pasó porque hay buena y mala suerte y me tocó la mala, pero en fin, no es ninguna falla del médico o inexperiencia o lo que sea, es una complicación. Y esto alargó más el tiempo de la recuperación. La recuperación antes, en palabra, antes de realizar la cirugía, mi médico me dijo que iba a ser en un aproximado de 4 semanas, un mes. Y bueno, al cortar el uréter, la recuperación se alarga hasta la semana 5 o la semana 6, pues porque tuve que llevar un catéter en el uréter que se le llama JJ para que ese uretero pegara bien y cicatrizara al hacer el implante de nuevo a la vejiga y que pudiera estar sano. Y llevar una vía urinaria, una sonda de vía urinaria, que esa la tuve todo el tiempo antes de mi cirugía, yo creo que como 5 semanas me fue retirada esa sonda y después entré al quirófano a la semana número 6 para que me retiraran ese catéter que estaba adentro, como comenté, en la vía urinaria. Entonces, a nivel físico, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa recuperación? Pues yo rescato ahí 2 cosas positivas y negativas, por así simplificarlo un poco. De forma negativa, yo creo que es donde más podría abundar, y no por negatividad, sino por la realidad de cómo fue el proceso.
Hablaba yo en el episodio anterior de la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? En mi caso, por mi forma de ser, por mi carácter, mis aptitudes, un poco más de temperamental. Me costó mucho enfrentarme en una situación donde nunca había estado en mi vida, donde no podía levantarme por mí misma. Eh, ya al despertar de mi cirugía, desde el momento segundo uno, que yo estaba en el cuarto del hospital, yo ya sentía un dolor inmenso. Los primeros 2 días esto fue tal vez no tan intenso como en casa, porque mi anestesióloga me dejó un home pump, que es una bolita que trae un líquido, donde ella me explicaba que el líquido es una manguerita muy delgada que va introducida en la espalda, y ese medicamento que va sacando el home pump, que los tienes 24 horas después de la cirugía, va aliviando un poco el dolor, ¿no? Ella me explicó que el dolor que yo sentía era un 30% del 100 y me dolía muchísimo. Después me retira el home pop y estuve los días internada en el hospital, estuve con medicamentos. La verdad es que las enfermeras fueron muy buenas conmigo. Eh, yo sí no entendía como mucho qué pasaba, entraban para ayudarme a levantarme, para ayudarme a bañarme. Ahí estuvo mi mamá 24/7, unas tías que me visitaban, mis 2 tías que estuvieron ahí todos los días que estuve en el hospital, mi tía Luz y mi tía Graciela, y, y, y mis amigas, ¿no? Entonces, pues sí fue un momento complicado. Yo creo que el shock, y aparte como estás saliendo de la anestesia, como que no sabes qué pasa, no sabes qué estás sintiendo, pero definitivamente era mucho dolor, ¿no? Y ya al llegar a casa, pues fue complicado. Primero yo atravesé por un sentimiento de decir, Dios, voy a salir así del hospital. Bueno, con el hospital todo el mundo está enfermo y todo el mundo se ve re mal y está la silla de ruedas por aquí, por ahí, y hay gente enferma porque es un hospital. Yo salí en una silla de ruedas con esta sonda y la bolsita de orina que venía llena de sangre porque la primera semana va sacando muchísima sangre por esa sonda, que es completamente normal, pero pues imagínense verse así y ver una bolsita y coágulos de sangre y decir, bueno, sí sé que por dentro, por fuera veo una herida gigante, ¿no? Pero por dentro, ¿cómo está el cuerpo para estar supurando todo esto? Ya me subí al auto con muchísimo trabajo también y llegué a casa. Y una vez que estuve ahí, yo creo que también una de las cosas que no jugó mucho a mi favor es que mi habitación en México está en una segunda planta. Subir las escaleras fue un calvario. Y una vez que estuve en mi habitación, esas 4 semanas, me pasé la mayor parte del tiempo. Los primeros 10 días no pude bajar las escaleras para nada. La que subió y bajó las escaleras 250,000 veces fue mi pobre mamá y mi papá y mi hermano, que me llevaban agua, me llevaban comida, que ellos hacían absolutamente todo. Yo por más que quisieran no tenía la fuerza física para realizarlo, ¿no? Eh, Tuve la fortuna de que mi mamá me acompañara esos primeros días. Dormía en mi habitación. Al tercer o al cuarto día no podía dormir del dolor, la incomodidad, no me podía reír. Sentía la primera vez que estornudé, sentí que se me abrió como alguien el estómago y ya no quería ni reírme ni que me dijeran algo gracioso porque era para mí un sufrimiento de verdad. Y bueno, mi mamá me ayudaba a bañarme. El baño, las primeras semanas teníamos un récord, nos tardábamos 30, 40 minutos bañándome muy lento porque me mareaba, me ponía pálida.
Y ya después con el tiempo batíamos el récord, ya nos bañábamos en 20 minutos. Ya ve, le debo muchísimo a mi mamá. Y bueno, con los días, con el paso de las semanas, esa herida empieza a cerrar, a quedar, no está fresca, pero empieza a la piel a pegarse un poquito más y el color de la orina empieza a aclarar, ¿no? La cantidad de medicamentos también no veas, o sea, los medicamentos para el uréter, bueno, que me daba la uróloga, los medicamentos que me daba el gineconcólogo. eh, yo no pude evacuar, no pude ir al baño los primeros 4 días. Tuve que tomar un medicamento para poder, y eso también afectó mucho en la inflamación. Y bueno, para mí hubo una complicación también, y esto lo quiero decir de forma muy abierta porque siento que de por sí es un tema tabú esto que nos pasó, que nadie lo habla de forma abierta y lo hablan con muchos tapujos en la boca. Pero cuando a mí me pasó también, yo decían, es normal, no es normal, y aún así lo hablaba con vergüenza, ¿no? A mí me salió una fisura anal y esto sucedió porque lo que me explicó la proctóloga, que me recomendó una amiga muy querida, a la que yo le platiqué, oye, mira, me está pasando esto, llevo así un mes, ¿no? Y me duele mi operación, pero aparte también me duele ir al baño. Y ella me dijo que pues le había pasado lo mismo en el embarazo y que dije, puede ser una hemorroide o puede ser una fisura, ¿no? Me recomendó a una doctora en Mérida y es una doctora maravillosa, en las mejores manos. Y esto sucedió gracias a que lo hablé, ¿no? A que lo dije, me pasa esto, me duele, para que alguien me dijera, ay, sí, mira, sí pasa, ¿no? Ella me explicó que el cuerpo se estresa, ¿no? Y que el ano, al ser un músculo, pues así como tienes una contractura en el cuello, se contracturó, se cerró porque se sometió a un estrés muy grande con esta cirugía de tal magnitud. Y al yo intentar evacuar eh, Claro. y el ano intentar abrirse, se rompió. Y eso es una fisura. La fisura es una lesión como que tienes en la piel, como que se fisura el hueso, es una lesión. Y bueno, y eso era el motivo de mi dolor. Eso sí tardó más, tardó 3 meses en sanar. Y esto lo comento por la desesperación que da sentir que no hay mejoría o que a veces ya no duele y luego, boom, regresa el dolor. Hoy ya a 7, 8 meses no siento absolutamente ninguna molestia. Tuve que tomar unos relajantes musculares, que ojo, no es ir a la farmacia y comprarse cualquier relajante, es ir con un proctólogo especializado que te diga qué es lo mejor para ti. Estos relajantes no me causaban sueño, no chocaban con otros medicamentos que estaba tomando y que lo que hacían era relajar el músculo sin esa somnolencia para que el ano pudiera hacer su labor, ¿no? Y bueno, esas fueron, yo creo que las complicaciones de forma física, ¿no? Uh-huh. Gracias por compartir. Y a nivel emocional, ¿cómo dirías que fue la recuperación de forma positiva y negativa? De forma negativa, pues eso, el ser tan vulnerable en esos momentos cuando te ves así, o yo me miré así, me, me quebré demasiado y como que me cayó el 20 y juega mucho en tu contra estar encerrado todo el tiempo y que por más que te quieras distraer, siempre hay momentos de soledad. Por más que la gente quiera estar contigo, siempre llega la noche y llega la madrugada y mi mente daba muchas vueltas, ¿no? Mucha ansiedad. La ansiedad es pensar tanto en el futuro, ¿no? Y decía, bueno, ahora si no voy a tener hijos, ¿qué va a ser de mi vida? Tuve muchas pérdidas en ese momento, pasé por
por, por varios duelos, no solo el duelo de la maternidad o de haber perdido mi útero, que para mí no sabía qué tan importante era, aunque yo deseaba tener una familia, no sabía qué tan importante era perder la ilusión de ser mamá hasta ese momento. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo, no sé, emocionalmente, pues sí, eran días de muchísima ansiedad, o sea, de pensar en qué va a ser de mi vida, en si me voy a quedar sola, en si no voy a tener hijos, si me separé de mi pareja en ese momento, si, no sé, si él iba a volver, si no, si él no volvía. Todos esos eran mis pensamientos. ¿Quién iba a quedarse conmigo si yo no le iba a poder dar una familia, ¿no? Que iba a tener ahí como un puntito negro en la checklist de alguien, como yo tengo puntitos negros en la checklist mía que busco de una pareja ideal. Yo sé que la gente que nos aprecia a mí y a Patri cuando nos escucha, como ahora van a escuchar a Patri, dirá, no es cierto, si te van a querer, pero bueno, no estamos contándolo para validarlo por los demás, sino estamos compartiendo cómo nos sentíamos realmente, porque sé que hay muchas mujeres que pasan por este proceso que seguramente han sentido o sentirán lo mismo que nosotras. Y escuchar esto yo creo que es alentador. Eso de forma muy, muy negativa, sí. Eran momentos de muchísima ansiedad, de muchísimo miedo, pues de incertidumbre de la vida. También yo esperaba la patología, ¿no? Voy a tener quimioterapia. ¿Cómo va a ser mi vida si tengo quimioterapia? Aunque yo todas las noches antes de dormir me lo repetía, mi cuerpo es sano, mis células son sanas, yo clamaba a Dios todo el tiempo y yo le agradecía por mi sanidad, porque escrito está, y era muy positiva, trataba de ser lo más positiva y mi fe estaba más fuerte que nunca, pero sí llegaban momentos donde decía, y si sí, y si tu voluntad es que yo tenga quimioterapia, pues lo afrontaré, pero ¿qué va a ser de mi vida, no? Y me dolía mucho que yo tuviera que pasar por eso y que estuviera pasando por eso, ¿no? Me dolía mi situación, no solo físicamente, no sé si lo explico Sí, bien. perfectamente. Me gustaría compartir algo sobre el tema que has comentado, ¿no? De los puntitos negros por el hecho de no poder tener hijos. Bueno, yo como trabajo con mujeres en situaciones como esta, pues sí que es verdad que veo muchísimo este asunto de, entonces como no puedo dar hijos no me van a querer. Sí, O soy menos mujer, ¿no? Esta devaluación es algo súper común y habitual simplemente porque tenemos una historia humana en la que hace muy pocos años a las mujeres se las repudiaba si no podían dar hijos. claro, sí. Claro, es que esto está en nosotras. Estamos como programados y no lo Sí. sabemos, ¿eh? Mm. Es como que se lo platicas a alguien y gracias por lo que dices, Patri, porque me recuerda que en mi proceso se me estaba pasando, fue muy importante para mí, que ya hubo un tiempo que no podía más y tuve que decirle a mi familia, necesito hablar con mi psicóloga, ¿no? Necesito tener una terapia porque no puedo dormir, lloro todo el tiempo, la ansiedad no me deja descansar y el no poder físicamente descargarlo, hacer ejercicio, ir al gimnasio, salir a caminar, no puedes hacer nada. Para mí era mortal, ¿no? Y pues recordemos que Patri es psicóloga, que al final siempre dejamos sus datos, ¿no? Pero gracias, Patri, porque me lo recordaste. Eso sí, es muy, muy importante. Yo sé que fui muy bendecida, ¿no? Y vivo en el privilegio de que pude extender la mano para pedir ayuda y la tuve. Pero sí, la terapia para mí fue un gran porcentaje de ayudarme a saber que al día siguiente o después de la terapia me volví a llorar y volví a sentirme igual,
pero ya tenía herramientas para que esa tristeza me durara menos, ¿no? Y que sabía que cada día era un día más que avanzaba hacia mi recuperación integral, física y emocional. Qué bueno. Genial. Y de forma positiva, ya para darle paso a Patri también para que nos platique ella cómo lo vivió. Yo sí rescato el apoyo importantísimo que recibí, primero de mí misma, de la actitud que tuve, que últimamente escucho a mis papás, a mi mejor amiga se lo he escuchado muchísimo, de te ayuda a tu carácter, creo que sí. Si alguna vez mi mamá, pobrecita, se preguntó por qué su hija le salió así, pero mira, luego lo agradeció porque creo que el carácter del que me dotó Dios me ayudó muchísimo a tener esa actitud positiva de que iba a salir adelante, de que por más triste que estaba, confiaba plenamente que todo iba a mejorar en mi vida, que, que Dios me iba a dar una respuesta, no lo sé, ¿no? O sea, trataba de sonreír, de ser feliz, de decir, bueno, hay que enfocar la vida en otra cosa, aunque me sigue siendo difícil. Eh, Me refiero a aceptar la no maternidad biológica y mis amigos y mi familia. Estoy enormemente agradecida. Es lo que pude ver, el amor de Dios reflejado en mi vida. Primero en mis padres, en mis dos hermanos, en la gente que conocí, el tiempo que estuve en España, que siempre estuvo muy pendiente de mí, mi amigo Juanma, los papás de mi pareja que me hablaban todos los días a la distancia. Y en México, mis mejores amigos, y los puedo mencionar, me reencontré con gente cuando supo mi situación, que hacía mucho tiempo que no hablaba y que me trajo una bendición enorme. Amigos míos que cambiaron sus sábados de copas por ir a cuidarme a casa, ir a ver una película conmigo. Nunca estuve sola, siempre había gente en casa. La gemela de mi mamá, mi tía Luz, estuvo conmigo todo el tiempo. Cuando ya pude salir un poco, iba por mí, me llevaba al cine, me llevaba a dar una vuelta en el coche. Eh, Mi amigo Carlos, mi amiga Mariana, mi mejor amiga con sus hijos me daban una gran alegría. Todos, la verdad es que estoy muy, muy agradecida por todas las visitas que tuve. Eso es lo que rescato más de, de lo positivo que me dejó esta situación, ¿no? Darme cuenta lo amada que soy por tantas personas que estuvieron ahí para mí todo el tiempo, ¿no? Mi tía Inés, mis primas, y de verdad soy muy agradecida. Si no nombro a alguien es porque se me va, pero no sé, fueron innumerables las personas que pasaron por mi habitación a hacerme el trago más ligero. Qué bonito. Sí, yo creo que al final ese es un aprendizaje compartido, de que cuando uno está vulnerable, pues la gente está ahí. Y esa también es un poco mi experiencia. Mm. Sí, y bueno, Patri, vamos a tu experiencia, ¿no? En tu caso, vámonos al principio igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo en total fue tu recuperación? La recuperación que ellos consideran recuperación, es decir, como que ya puedes reanudar eh, Actividades. actividades, que puedes reanudar también la actividad sexual. Ellos lo proponen que son 40 días, los Mm, ginecólogos, ¿no? sí, Con la cuarentena como en las embarazadas. pero no es así. O- yo veo que es más. Yo en Sí. concreto estuve con el catéter doble J para lo del uréter 35 días. Estuve 11 días en el hospital. Entonces, claro, yo ya cuando salí tenía, ya el pipí ya iba de otra manera, iba más clarito, ¿no? Más Entonces clarita. imponía menos y yo salí caminando.
porque claro, Sí, ya. tantos días en el Sería. hospital me permitió reanudar el caminar y, y empezar a recuperar un poco de fuerza. Yo me había quedado en los huesos prácticamente, entonces estaba súper débil y recuerdo ese momento de salir del hospital que me dio toda la luz, ¿no? Como, oh, mis ojos, demasiado, demasiada luz. Es que 11 días, yo estuve nada más 2 y medio, o sea, hice 2 noches y tú estuviste Claro, 11 días. es Sí, súper poco. Y claro, con un miedo, Dios mío, me cubría la barriga para que no me dieran nadie ningún golpe, subirme al coche, aquello fue una odisea, porque, Dios mío, los sí. baches, cuando vas con el coche y hay algún bache en la Sí. carretera, eso es mortal, es terrible. Y siempre me acordaré de la despedida con las enfermeras y No, con una alumna también de mi madre del gimnasio que trabaja en el hospital, que me cargaron con una bolsa gigante de bolsitas para la sonda urinaria, un montón de cristalmina, de gasas y todo eso lo tuve yo en mi casa me hizo la vida bastante más fácil, ¿no? Entonces, durante ese tiempo ya cuando llegué a mi casa, aparte del shock emocional que supuso eh, darte cuenta de que la casa en la que tú te habías imaginado con tu familia, con tus niños correteando, con tu marido abrazando y cargando a los niños, ¿no? Pues que eso no iba a ser así. O al sí, menos no de la manera en la que yo lo había planteado en un principio. Eso fue un golpe de realidad gigantesco. No sí. obstante, yo siempre cuento la historia de que eh, por aquella época salió una flor que se llama ave del paraíso, que durante 4 años que habíamos estado en la casa nunca había florecido. Y es una flor preciosa, la podemos poner aquí una foto si Sí, queréis. sí. Y, y para mí aquello pues simbolizaba el renacimiento, porque yo realmente había vuelto a nacer. En mi operación yo estaba muy mal por dentro por la endometriosis. Si habéis escuchado los capítulos anteriores lo sabréis. Y claro, yo tenía un cuerpo nuevo, prácticamente, ¿no? Oye, cuando tú llegaste a casa, la flor había florecido, ¿no? Sí, había florecido hace unos días y para mí fue aquello muy espectacular porque es que eso nunca la había cuatro visto años florecer. antes, sí. Yo no, ya tenía ahí una planta que yo no sabía qué planta era, ¿no? Ujú. Entonces eso fue para mí un símbolo muy potente, pero esos fueron como los dos momentos así más de shock emocional al llegar, pero luego, evidentemente, a nivel físico, yo me sentaba, pues yo tampoco podía subir y bajar escaleras, tuve que estar una semana entera en casa sin moverme mucho y yo me sentaba en mi terraza. Michael o mi hermano que se quedó también esa semana entera, venía todos los días a cuidarme, me traían las cosas, vamos, yo decía que en tono humorístico que si se me caía algo al suelo eso era tierra de nadie, yo no podía acceder al suelo, no me podía agachar. Sí, es verdad. Entonces iba dejando un reguero De de cosas, cositas mías por el suelo, ¿no? Pero ayuda tan simple como el hecho de me tienes que ayudar a ponerme las bragas y el pantalón porque no puedo. No me puedo agachar a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, a un nivel físico hay muchísima vulnerabilidad, que cualquier cosita pues te puedes hacer daño, que si te tiras de la sonda, que si ahora hay que cambiarla y me da angustia porque eso es una cosa ahí que sale de tu cuerpo, pero que no se entiende muy bien qué es y es muy desagradable. Y por supuesto la vulnerabilidad emocional. Además, yo tuve un montón de infecciones de orina. No me preguntéis por qué, pero hay gente que con la sonda urinaria pues es más propensa a tener infecciones. sí. Y así fue para mí. Estuve tomando varios ciclos de antibióticos y aparte de la incomodidad de tener la sonda, tenía la sensación que se tiene cuando uno tiene una infección de orina, ¿no? Esa como ese Sí, sí, escozor, esa sí, incomodidad. el dolorcito también Sí, que da. esa gana de hacer pipí, claro, yo no podía hacer pipí porque estaba con la sonda. Y yo le decía a Michael, a mi pareja, le decía, es que tengo ganas de hacer pipí, pero no puedo hacer pipí porque
La sonda está Sí, haciendo esa función, ¿no? sí, sí, es verdad, qué bueno que me lo recuerdas, pero yo también sentí lo mismo, ¿no? Las constantes ganas de ir a hacer pipí, pero es la sensación, y bueno, a mí, y no sé a ti, no sé si te quitaba la paz, pero a mí sí me quitaba la paz Sí. el todo el tiempo tener la sensación y no sé, llegaba alguien y estás charlando y todo el tiempo tengo ganas de hacer pipí, pero tengo la sonda, ¿no? Puede salir si quiere. Totalmente, totalmente. Es una sensación, porque además desconoces, ¿no? Yo luego me explicó el urólogo, claro, que hay un objeto extraño en la vejiga y que la vejiga hace por expulsarlo. Claro, Y esa es la sensación que tenemos, que en verdad no es que no tengamos ganas de hacer pipí. Y bueno, la del capítulo sonda merecería un capítulo por sí solo, porque verdaderamente es algo tan sumamente desagradable. Además, a mí también me tuvieron que cambiar la sonda una vez, porque claro, con tantas infecciones, mm, pues claro, aquello era mal. sí, Y yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que sí, porque cuando Patri y yo planeamos este episodio, yo creo que la recuperación tiene mucho que decir, porque queremos hacerlo chiquitito en 30, 40 minutos, pero estamos viendo que no son suficientes, ¿no? Porque en el proceso pasamos ambas por tantas cosas muy parecidas, pero de forma diferente, que yo considero muy importante que alguien lo pueda escuchar, ¿no? Estas pequeñas cosas que a veces ya olvido porque me estoy centrando en lo general, ¿no? En lo más grande, pero la fisura, las ganas de hacer pipí, las infecciones urinarias, la sangre, o sea, esas cosas que es normal que me pase, ¿no? La incontinencia urinaria que vino después, eh, y que tal vez muchas mujeres se estén preguntando, ¿no? Porque lo estás buscando en internet como para saber, ¿es normal? ¿Es claro, normal esto que me pasa? Entonces sí, tal vez pudiéramos dedicar una segunda parte a la recuperación. Pero sí, bueno, Pati, te interrumpí un me poquito. parece bien. Hay que dedicar otro episodio más. Y bueno, pues eso fue a nivel físico. Para mí los peores momentos, para mí estaba todo muy ligado, las sensaciones físicas con las emocionales, porque yo me tumbaba en mi sofá y tengo imágenes de eso, de llegar la hora de acostarnos y decir, Dios mío, no me puedo levantar del sofá, me tiene que ayudar mi pareja constantemente a levantarme, a hacer cualquier mínimo Ujú, esfuerzo. Y para mí ya subir las escaleras, después de estar cansada de todo el día, se me unificaba el jarro de realidad, la ducha de realidad de lo que me había pasado. Y yo subí a la escalera llorando, diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué me Dios, sí. pasa? Es que no puedo, físicamente no puedo subir la escalera, no puedo acostarme y además estoy sumamente triste porque siento que he perdido una parte de mi cuerpo súper importante, que es el útero, y yo realmente estaba haciendo el duelo por el órgano. Es decir, que esto también es muy importante que hablemos de Sí, ello, porque cuando perdemos un órgano también hay un duelo. sí, Es un duelo por el ovario que perdimos, un duelo por el útero que perdimos. sí. Y yo lo digo muchas veces, es que en ese ovario estaban mis posibles hijos, ¿no? Ujú, ¿Y eso dónde está ahora? Que es algo que yo me preguntaba mucho, ¿dónde está eso ahora? En la basura, ¿no? Y ese pensamiento me hace sentir muy mal porque al final era una zona apreciada de mi cuerpo, a pesar de todo el dolor que me había producido durante años. Entonces, bueno, eso fue un poco el tema físico. Ya cuando me quitaron la sonda, otro gallo cantó, porque ya pude hacer vida más normal. Pero yo, en la primera semana en la que no podía salir de casa, se me caía el techo encima. Y menos mal que vino gente a verme y estoy súper agradecida de todo el cuidado que he recibido, pero sí que es verdad que ya después de eso mejoró la cosa. No obstante, después de esa primera semana, yo salía. Miguel, mi queridísimo Miguel, me agenció unas bolsas de pierna
para poder llevar el pipí a cuesta enganchado a la pierna y que no se viera. Entonces yo fui a la Semana Santa, por lo que eso supone, ¿no? Una Sí. abierta, fui a ver los tronos, paseaba, mi hermano me llevaba a merendar y hacíamos un montón de cosas, pero porque yo además tenía muchas ganas de vivir. Después de haber estado tantos días en el hospital, yo lo que quería era vivir y ver mundo. Pero claro, el cuerpo tiene sus límites, ¿no? Exacto. Bueno, ahí comentas que un poquito dejas ver del acompañamiento que recibiste, ¿no? Pero aunque es una situación difícil, de forma positiva que puedes rescatar de esta recuperación. De forma positiva, para mí, la unión que yo he tenido con mi hermano ha sido espectacular, porque él es la persona que más ha estado conmigo en esa primera semana de recuperación en la que yo no podía hacer nada. Él se cogió una semana en el trabajo y se ocupó de mí, porque Michael estaba trabajando, mis padres son tremendos trabajadores también, tienen un gimnasio del que ocuparse, son autónomos, entonces eso no se puede dejar, ¿no? Pero mi hermano, pues sí, como es profe, pues tiene más facilidades y estuvo conmigo durante toda esa semana. A veces venía también la perrilla Bianca, entonces Ah, fue como, me sentí muy querida, muy arropada. Pero en general por todo el mundo, porque aunque no vinieran, yo recibía mensajes, llamadas, es decir, estaba todo el mundo estaba pendiente de mí, estaban atentos de mí. Y eso fue súper valioso. Ahora sí, yo solamente quería me bañar a mi madre. ajá, Porque mi madre me bañaba tan bien y estaba yo tan tranquila. Y es que eso es súper difícil bañarse uno cuando está así. Mi sí. madre se agenció con un banquito para yo sentarme en una ducha a pie de suelo que tengo abajo y, y con eso me bañaba, pero claro, es que tampoco te puedes mojar el apósito donde está, que No, cubre la sí, herida, ¿no? Y es muy, muy aparatoso y ya lavarse el pelo es otro nivel, es decir, sí. súper difícil, súper difícil. Es algo que uno no puede hacer solo. Entonces, durante esos días en el hospital y ya cuando salí, yo solamente quería que me bañara mi madre y eso era pues un momento para mí de mucho alivio físico y emocional. Sí, creo que alguna vez que yo platiqué esto con una amiga aquí, me comentó, eh, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí porque me marcó mucho, ¿no? A lo mejor esto que te pasa tiene que ver con la relación con tu mamá, ¿no? El útero. Y yo dije, qué comentario tan desatinado. Pero Total. la verdad es que después que lo pienso y ahora que te escucho, las dos sin querer platicarlo antes, sí esa conexión que hubo con nuestras mamás en ese momento también fue importante y diferente porque vuelves a ser una niña bebé y Sí. tu mamá te vuelve a cuidar como hace mucho que no tenía la necesidad de hacerlo, ¿no? Mm, Porque ya eres adulto, eres independiente. sí. Y sí hubo una conexión en donde yo igual solamente con ella me sentía bien, aunque la pobre se desesperaba, yo hubo momentos muy graciosos y la pobre bañada en sudor cuando me ayudaba a bañarme porque en Mérida hay un calor infernal, pero sí Mm, le debo todo es a ella. O sea, ya mi papá no le quitó el mérito, ¿no? Pero el esfuerzo, el cansancio físico de cuidar a alguien, de cuidar a un enfermo, eh, lleva un gran reconocimiento y una recompensa. sí, yo diría que lo positivo es eso, el darse uno cuenta de lo querido que es y de cuánta gente hay alrededor y por supuesto, ¿qué voy a decir de Michael, no? Mi pareja, o sea, aguantar los llantos, el ayudarme a levantarme cada dos por tres, a ponerme los pantalones, a mínimas cosas.
subir y bajar la escalera 1000 veces, como tú has dicho. Y, y pues también yo creo que una parte muy positiva es valorar el confort, ¿sabes? Porque yo cuando encontraba una posición en la que estaba cómoda, en la Y que no ahí, estaba sufriendo física y psicológicamente por un malestar, eso para mí era la gloria, sí, era la gloria. Y parece una tontería, pero es que en estos casos se valoran esas cosas pequeñas. Y volver a valorar esas cosas pequeñas es algo que creo que todo el mundo tendríamos que recuperar. sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo quisiera, no sé si te parece bien, cerrar un poquito este episodio de la recuperación, porque me quedo pensando en lo mucho que hay por compartir, ¿no? Cómo quedó la herida después, cómo es la cicatriz, lo que después de medio año y Patri un año estamos viviendo ella y yo con respecto a pues la rehabilitación del suelo pélvico, que hay que prevenir porque ya no tenemos útero, ya no hay un órgano que sostiene y es el apoyo de otros órganos vitales del cuerpo. Entonces, este proceso de recuperación es mucho más largo de lo que imaginamos, ¿no? Que sí, la cicatriz cerró. En mi caso también hubo un seroma, no cerró por completo, tardó otra semana después de quitarme los puntos en que la piel pegara, cicatriz queloide. Patri también tendrá su historia de su cicatrización, entonces es mucho más largo de lo que pareciera, ¿no? Yo rescatarle a la gente que nos escucha, que en estos momentos es donde te das cuenta, es una realidad, es un golpe de realidad y también en todos los sentidos, de ti, de como persona, físicamente, y de lo que es, de lo que no será, de lo que no podrá ser nunca, y de darte cuenta quién es familia, quién es amigo de verdad, y eso, y no de forma negativa, sino rescatarlo, ¿no? A mí me sorprendió, así como me llevé tristezas, también me llevé muchísimas más alegrías de el acompañamiento y el amor que recibí y Patri, como dice también, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Patri. Pues creo que está todo dicho y bueno, seguiremos indagando en distintos aspectos. Creo que esto lo podemos llamar recuperación, capítulo sonda, ¿no? Que es un poco. Y, y ya después pues podremos seguir con otros asuntos, porque verdaderamente es que son tantos los detalles que ya uno cuando está en su vida cotidiana olvida, pero en cuanto empezamos a hablar de esto, surgen un montón de cosas que yo entiendo que pueden ser importantes y que la gente necesita escuchar. Si están en este proceso necesitamos escucharlo. Yo por lo menos hubiera querido poder escuchar algo así, ¿no? Sí, Así que sí, yo también, que como las dos hubiéramos querido saber muchas cosas, es la razón por la que hacemos esto, porque buscábamos información, ¿no? claro, Desesperadamente, ¿no? Y hay mil cosas que no se dicen. Y aunque yo no planeo lo que voy a decir, pero sí hice como un pequeño esquema para no salirme por las ramas. Ahora que hablamos y Patri me dice cosas, recuerdo más cosas, ¿no? Y a Patri le pasa lo mismo. En fin, recordar, chicas y chicos y todos los que nos ven, que Patricia es psicóloga, que está, siempre lo digo al final de cada episodio, que está especializada en la mujer y que, bueno, quién más que una persona que ha pasado por este proceso también para entender, no solo como especialista, sino como persona, la situación por la que atravesamos. Así que si tú estás escuchando este episodio, porque estás buscando información, porque, porque vas a someterte a una histerectomía, o el diagnóstico acaba de llegar a tu vida, o ya pasaste por eso, pero aún no encuentras la forma, pues aquí está Patri, dejo sus datos por aquí, como siempre, su Instagram, para que puedan escribirle, contactarle. Recuerden que tienen una cita de valoración gratuita con ella
si dicen que vienen de este episodio, para que Patri pueda darles un seguimiento, ¿no? Y marcar el mejor plan que funcionaría para ustedes. Pero creo que es importante buscar ayuda profesional, independientemente del proceso por el cual estemos atravesando en la vida. Siempre es importante estar bajo la ayuda de un profesional que nos oriente, ¿no? Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Vean también los episodios anteriores. Ahí van a encontrar un montón de información y de testimonios nuestros. Así que muchas gracias por escuchar y gracias, Leti, por compartir. No, gracias a ti, Patri. Muchos besitos y nos vemos en el siguiente.